Necesito un momento contigo a solas, a oscuras, a desnudas, a gritos y gemidos. ¿Les produjo algo eso? Yo espero que la gente que lea o leyó el Decameron de Giovanni Boccaccio les haya producido lo mismo, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy aquí en 6 y 9, con toda confianza, sobre literatura y sexualidad. Bienvenidos. Seis y 9, con toda confianza. Después de lo que dijo nuestra famosa Mandy, nombre de pila Aleja, la verdad es que solo confirmó una cosa que me tiene hace varios días haciéndome agua a la boca, y es hablar de literatura y sexualidad. La verdad es que a los que nos gusta leer, esa es de las cosas que a uno lo conectan con ese chip de la sexualidad. O sea, hay literatura muy bien hecha, aunque aquí también vamos a hablar de esa que no es tan bien hecha. Sí. Vamos a darle un poquito de palo a la que sí, a la que no la vamos a alabar, pero vamos a hablar de un tema muy rico, ¿no, Aleja? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que la literatura es algo que viene desde hace muchos años, y qué mejor pues que ese ítem de erotismo y sexualidad dentro de la literatura, ¿no? Y que además en el erotismo no todos son imágenes, también está lo escrito. Aunque para hablar de eso también tenemos a nuestra sexóloga de cabecera, Carolina, que por ahí nos va a dar un saludillo. 6 y 9. Hola César, Mandy, allá en el estudio, feliz de acompañarlos desde la distancia, pero siempre conectados con todos y todas ustedes, hablando de este tema tan importante que es la literatura y la sexualidad. La literatura para mí, ¿qué es? No es fundamental, creo que no solamente es el medio a través del cual podemos enriquecer nuestro saber, sino transmitir ese saber. Ha cambiado y seguirá cambiando con el paso de los años, pero qué rico que rescatemos el día de hoy cómo la literatura, en particular la literatura erótica, puede enriquecer nuestros encuentros sexuales y generarnos mucha satisfacción sexual. Con toda confianza. Literatura y sexualidad es el tema que estamos tratando hoy en 6 y 9, y pues, ¿qué más importante que preguntarle a César? Cuéntame, ¿qué literatura has leído o qué conoces? Porque yo realmente no sé mucho del tema, porque pues sí, mi generación a veces, algunos no somos de mucha lectura, sin embargo, me interesa y me inquieta mucho eso de literatura, erotismo, sexualidad. De pronto, no sé, Dorian Gray, que de pronto es algo que está como sí, muy de moda ahora. Pero también depende, Aleja, de la imaginación que uno le ponga a la vaina. Porque, por ejemplo, hasta la Biblia tiene unos pasajes que uno dice... ¿Qué? Ah, cochinillo. Ay, no. ¿Qué? Total, yo soy el hereje de esta vaina, o sea que conmigo prepárense porque vamos a hablar de todo esto. Pero la verdad es que hay materiales que son muy bien construidos desde la literatura. Tú mencionaste uno, el Decameron de Giovanni Boccaccio, sí, que me imagino que en la época que salió debió haber armado un escándalo tremendo, o Lady Chatterley, que por allá en los 80 sacaron una versión para televisión bastante calurosa. Hay mucho tema para hablar de esto, y por eso nos vamos a reír, por eso vamos a disfrutar, porque además tenemos invitados de lujo. No, de lujo, de relujo. Por eso es que tenemos a nuestra amiga psicóloga en este momento, que nos va a hablar un poco más sobre el tema de la literatura y la sexualidad, pues desde su punto de psicología, para que hablemos como nos gusta a nosotros, sin tapujos. La verdad, directa y sin enmascarar. Hacia algunos les da urticaria cuando este pechito abre la boca. Práctica, estudiosa y nos habla con toda confianza. Pero además de todo eso, tenemos además una personita que es amiga del programa. La verdad es que tenemos como muchos amigos, sí, pues, siendo honestos, que es Karina, que es comunicadora y le trabaja el tema y nos va a contar su visión acerca de literatura y sexualidad. 6 y 9. Bueno, a mí me encanta la poesía en general, y la poesía erótica está en todas partes porque pone la piel en todas partes. El pensamiento y la lengua tocan todo. Entonces yo creo que finalmente lo que necesitamos es desnudar las palabras, desnudar el pensamiento y no tener tabúes a la hora de usar las palabras, y creer y pensar en la sensibilidad donde quiera que la queramos poner. Yo creo que a la hora de comunicarnos, a la hora de expresarnos, a la hora de sentir, lo más importante es querernos decir las cosas de manera desnuda y a los ojos, y ahí comienza el erotismo. Con toda confianza. Hay una frase
de Karina que a mí me quedó como dando vueltas por ahí en la cabeza y es la siguiente. Ahora que se anotó, desnudar las palabras, desnudar el pensamiento y no tener tabúes a la hora de usar las palabras. ¿Qué opina nuestra psicóloga de eso? Que en una sociedad como la antioqueña o hasta la colombiana, que somos más bien godos, conservadores y lo encubrimos todo, tendría como que mucho que rayar ahí. ¿Qué opinas? César, yo creo que lo primero es tener claro qué es el erotismo, ¿cierto? El erotismo es una característica humana. Vos no vas a ver un chimpancé o un león preocupado por ser erótico o por ser sensual, ¿cierto? O sea que ser humanos ya nos hace seres eróticos. Nos vino en el paquete. Nos vino en el paquete. O sea, además de otros paquetes, pues, para que no entre... Bueno, es una característica que se expresa mediante actitudes, mediante comportamientos, ¿cierto? Y va enfocada a lo sexual. El erotismo va de la mano con lo sexual. Y es muy bacano porque cuando nos sentimos eróticos y erotizados, conectamos la mente y el cuerpo. La psicología y lo físico se conectan con el erotismo. El objetivo del erotismo va encaminado a la consecución de placer. Del disfrute, Del así disfrute. como Pero nosotros. con esa última palabra y también con la del erotismo, porque esta sociedad es morronga. Ay, completamente. Ya no le demos vueltas a la vaina. Total. Ahí mismo nos erizamos y no es el erizado por ahí de una persona de la televisión, no, es el erizado de que susto esta gente de lo que está hablando. Totalmente de acuerdo con eso, pero si la gente supiera los beneficios del erotismo, sería más fácil que se abrieran más la mente y pudieran tomar el erotismo desde otro punto de vista. ¿Cuál Como es desde ese? el punto de vista de, miren lo que les voy a mostrar aquí, me regalaron una trompita, no sé qué jugo le voy a sacar a esta vaina, pero eso, abrir la mente nos permite pensar en un montón de cosas, pero será que yo soy muy degenerado, pero es eso, o sea, es vivir mejor inclusive. Total, o sea, el erotismo te permite identificar qué te gusta y qué no te gusta, percibir, sentir. Cuando vos te permitís eso, empezás a conocer tu cuerpo y te volvés más asertivo con tu pareja. Entonces puedes decirle, esto me gusta, esto no, me gusta usar esto, no me gusta usar aquello, me erotiza un ambiente así, o no, sinceramente me gusta como sentirme como cuando se sienten que los van a pillar. Traducción, puede mejorar la relación de pareja, Totalmente. para ponerle términos, porque nos sentimos más libres de decirnos qué nos gusta, qué no, qué está rompiendo mis límites y qué no. Totalmente. Hay que tener mucho cuidado porque hay una línea muy delgada entre lo erótico y lo pornográfico, ¿cierto? Sí. Y esa línea delgada lo podemos traducir como lo estético, ¿cierto? Lo erótico está en el ojo de quien lo ve, como la belleza, ¿cierto? Hablamos de que el erotismo era subjetivo, porque lo que es erótico para vos puede que no sea erótico para vos, ¿cierto? Ahorita estabas hablando, por ejemplo, tú de Christian Grey, de las 50 sombras de Grey, que para Que unos... a mí me da urticaria, se los confieso. Yo también confieso, yo me empecé a leer el libro y llegué a la mitad porque la verdad me pareció que era una película de porno aburrida. Pero O sea, era son como una son- mezcla entre son la mi heroína, Cenicienta. pues. Total, Porque yo a las 5 páginas empecé a aburrirme, yo creo que no llegué a las 10. total. O sea, perdónenme si soy muy duro con lo que voy a decir, pero eso es literatura para amas de casa desesperadas. O sea, el tema es que entramos en unos límites muy duros, pero las cosas como son. Yo estoy de acuerdo contigo, César, pues muy respetable, ¿cierto? Y de pronto para empezar, de pronto es un libro para empezar, pero hay cosas más chéveres. No, hay cosas- esperen, disculpen, ¿cómo así que para empezar? O sea, aparte de todo, primero que todo, me dicen por fuera de cámaras que la Biblia es posiblemente un libro que pueda ser de erotismo. Luego César lo repite aquí y me deja así, atónita con eso. Y ahora me dicen que todo tiene un nivel, o sea, para empezar, ¿cómo así? Yo digo que hay un nivel alto que es un señor que llamaban el Marqués de Sade. ¿Vos qué Sí, estamos opinas? hablando de una cosa de otro, casi de otro universo. pues. Total. Entonces, si ponemos en la balanza a las historias de Christian Grey con el Marqués de Sade, vamos a encontrar una cosa bastante diferente, ¿cierto? Entonces, una persona que no esté muy adaptada pues, a la lectura erótica y lee las historias de Christian Grey, pues puede encontrar algo bueno. Pero cuando
cuando lee el Marqués de Sade va a encontrar otro nivel y otra categoría de literatura bastante incitante y bastante sugerente. Ok, un motivo de pronto de mis dudas puede ser como el Kama Sutra, y yo creo que es el que todos tenemos de pronto como muy consciente. Cuando me dicen vamos a hablar de literatura y sexualidad, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es el Kama Sutra, no otro tipo de cosas. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, yo les voy a confesar que no he leído el Kama Sutra, sin embargo hay muchas personas que lo tienen como literatura erótica y otras personas que lo tienen como un manual sexual. Y cuando se entiende como un manual, se entiende como normativa y no excita. No, y de hecho es casi un asunto técnico. Exacto. Es un asunto técnico con unos pasos a seguir, y además, que yo tengo que decirlo pues también, o sea, cuando hablamos de que la Biblia, yo no estoy diciendo que toda la Biblia es un contenido erótico, ahora van a decir pues que este no piensa en otra cosa, es posible, pero el tema es que lo que hay es pasajes de la Biblia que enfrascan ahí un erotismo que es innegable, o sea, no estamos diciendo pasajes y libros de la Biblia, o sea, que juegan con eso. Lo que pasa es que, volvemos al tema, en una sociedad que no le gusta abrirse, es muy difícil uno lanzarse a ver ese tipo de cosas. Sí. Y a lo que me refería con que el erotismo es subjetivo, muchos ven en el Kama Sutra un libro erótico mientras otros ven un manual, ¿cierto? Entonces es muy de la mano con, el erotismo va de la mano con tus gustos, con lo que aprendiste, con tus prácticas incluso religiosas, con tu nivel socioecológico. El erotismo va muy de mano con la cultura. Sí. Entonces, lo que, insisto, lo que es erótico para alguno no tiene que ser erótico para el otro. Bueno, yo creo que ese tema da para muchas cosas y está muy jocoso, y yo creo que es importante que lo veamos también desde otras miradas, y para eso tenemos estos dos invitados. Divertida, sensual y empoderada. Ella dice que la energía sexual es la energía creadora. La literatura es su poder, persuade por convicción y su presencia es todo un placer. Yo sé que soy bastante crudo en mis apreciaciones, pero es que yo creo que es bastante importante escribir bien. O sea, que la persona que se esté aventurando en este mundo de la literatura, independientemente de la línea que tome, se forme para hacer cosas que definitivamente a su vez formen a los lectores que lo van a comprar, pero no empezar a escribir por escribir. Y perdónenme pues que, insisto, sea tan crudo. ¿O ustedes qué opinan de eso? ¿Cómo lo ven? Y aquí tenemos a nuestros invitados para que me acompañen a dar palo, pues porque yo solo ando palo, ¿no? ¿Qué opinas, Diana? Bueno, creo que escribir per se ya es un ejercicio libertario. Yo creería que el solo hecho de atreverse a hacerlo, así no sea con mucha técnica, ya implica que pones de tu ser una cantidad de cosas que te llevan a abrir la mente a pensar de una manera distinta. Sin embargo, sí creo que cuando lo haces con la intención de publicarlo y de llevarlo a un escenario, digamos, de interacción, sí hay que ser un poquito más cuidadoso del uso de las palabras, del uso de la técnica y también de la intención. Creo que en el asunto de escribir la intención es absolutamente fundamental y marca el tono además. Y más que persuade, discúlpame. Y aquí tenemos dale. Qué pena César, no. ¿De qué nos va a persuadir ahora? Ya va a empezar. No, que quería decir que pues por medio de la intención me imagino que lo persuade a uno y hace sentir cierto tipo de cosas, que es lo que yo le preguntaba ahora a la psicóloga. Decía como, pues o sea, entonces, ¿cómo si no es el Kama Sutra, cómo hace un fragmento para yo decir, ay, me siento excitada, o me siento caliente, o estoy de cierta forma? Mojé cuco, como decimos nosotros. Osquitar, cuéntanos tú. No, para mí la escritura es escribir siempre es para mí la diseminación de la sexualidad. Se hace desde eso que Derrida llamaba para mí la diseminación, y por lo tanto es de la sexualidad, de mi libido, ¿cierto? Que está en esa tarea de construcción constante, de realización, de intencionalidad, como la mencionaban, de tensión estética. Escuché ahora también, porque una escritura sin la tensión estética, sin unas metódicas, sin una forma, sin un contenido, pues es un poco como... Sin una búsqueda más a profundidad. Una búsqueda
claro, más, sí, como está indicada, ya ustedes lo mencionaban ahora, una estructura como la estructura narrativa del Marqués de Sade, ¿cierto? Que no es solamente el sexo por el sexo, sino dónde está el carácter estético, teatral, ¿cierto? De eso que él está proponiendo, que está presentando como su relato, como su historia o como su narración. Entonces el factor, llamémoslo aquí, estético es decisivo en la construcción de ese relato de la sexualidad, de la persuasión, de la seducción erótica que uno causa en otro, porque toda relación para nosotros, o por lo menos para mí, toda relación con otro ser humano está causada por un deseo y extendida, dominada y poseída por el deseo. Cuando comenzamos a mentir el deseo, comenzamos a no decir que deseamos al otro, entonces comienzan los inmensos equívocos de la violencia, la violación y otras cosas menores como hasta ahí. Mejor no sigamos. No. Pero además yo soy muy crítico con una cosa, disculpa Diana, y es que cuando no hay una construcción eficiente, pongámosle otro título, también se corre el riesgo, que lo hemos hablado en otros programas, de cosificar a la mujer, que a mí me parece un riesgo altísimo en esta sociedad que Más en la vivimos. actualidad. Me voy a permitir como ponerlo en otras palabras. Pongamos la pornografía. La pornografía es explícita y para algunos vulgar y hasta grotesca, ¿cierto? Para algunos, para otros puede ser aceptable. La literatura, así sea explícita, ya de por sí suaviza el acto. Suaviza el acto y lo embellece. Y pegándome a eso que estás diciendo, hay una cosa que es muy de fondo en el hecho de escribir. Tengo un amigo al que quiero mucho que dice que escribir es un acto tan íntimo como la masturbación. Es un asunto que sale de tu ser y que, digamos, está motivado por una cantidad de elementos y sale. Pero lo más, digamos, mágico que hay detrás del tema y que tiene que ver con lo que acabas de plantear es la imagen. En tu cabeza de escritor hay una imagen que pudiera incluso no ser erótica, pero que cuando sale y es procesada por otra persona que está mediada por su deseo, por su construcción cultural, por su contexto, toma un matiz erótico. Y eso es absolutamente maravilloso, porque entonces está completamente conectado con lo que planteabas ahorita al inicio del programa, del hecho de que el erotismo es un asunto netamente humano y que conecta el cuerpo con la mente. No, y que nos lleva a estar creando. O sea, yo también pienso que esas cosas que nos mueven a crear desde las distintas perspectivas humanas hacen que cualquier propuesta llegue a enriquecer. O sea, y que digamos que ahí le debo reconocer un poquito de licencia al que tanto le di palo ahorita. Y es que también abre mentes a la lectura. Pues por reconocer ahí al menos un principio. Sí. Hay una cuestión totalmente importante con la literatura erótica, sea escrita o sea leída, y es que te activa la imaginación. Te activa la imaginación, y la imaginación es una cosa fundamental en la vida diaria, sobre todo en las relaciones sexuales. Si vos vas a tener una relación sexual sin creatividad, sin imaginación, quédese vestido. Quédese vestido porque no va a ir a hacer nada, ¿cierto? O sea, como se dice vulgarmente, perdió la empelotado. Como se dice en las calles, la famosísima vaca muerta. La vaca muerta. Que también no es solo la vaca. También el toro, sí. También hay toro muerto, indiscutiblemente, pues. O sea. Yo quiero preguntar una cosa o poner aquí en común una cuestión que de pronto me agobia un poco. Yo, en este momento, pues a mí me ha tocado como toda esa parte de literatura erótica, tal vez con una transformación tecnológica. Actualmente hablamos pues por chats, o de pronto son los nudes o ese tipo de cosas que hoy en día se practican por la tecnología, pero antes era como más desde el sentimiento, se escribían cartas, se abría como la parte de la literatura que estamos tratando. ¿Cómo se ha ido como evolucionando toda esta parte de la literatura antes, después, o si es que ahora ya no, como decía Diana, ya no es tanto la masturbada, será? Ya no escriben tanto, entonces ya no se masturban. Oscar, cuéntanos. Esos desarrollos o esas evoluciones técnicas son tremendas porque cambian absolutamente la relación con el cuerpo. Creo que lo que entra allí a cambiarse es el cuerpo. Ese cuerpo que vemos, que es visible, invisible, que está velado, que se descubre, que se cubre, que se empelota, voy a usar el término de ustedes, ¿cierto?
El mío es desnudez, pero me fascina también que haya una cosa con pelotas. Como sí, se imaginan otras cosas. Uno dice, ve como unas pelotas me dio ahí. como escalofrío esto aquí ya. Bien, entonces uno dice, bien, esto también cabe. Sí, total. Pero por decir ahora con esos desarrollos es una... Mira, hacia el año de 1920, David Heber Lorenz escribía un libro, un tratado que se llama Literatura y Sexualidad, que hace relación a una indicación sobre el amante de Lady Chatterley, ¿cierto? Sí. Bien, entonces él dice que el problema era exactamente lo que había hecho, quitar el sentido hermoso, frenético, el furor poderoso a la sexualidad, era exactamente que había mucha masturbación. Y que la masturbación se había desarrollado de tal manera que nadie ya tenía relaciones ni trato con otro, porque podía hacerlo por él mismo, o sea, lo que yo llamo de cierta manera perversa mi estética del onanismo, ¿cierto? Bien, para mí hay una estética del onanismo, yo controvierto un poco a Lawrence en ese sentido, pero él está haciendo eso orientado exactamente a Inglaterra, a Gran Bretaña y a la época victoriana. Entonces hay un conservadurismo poderoso ahí, está haciendo la crítica. Ahora, cuando ya estas relaciones pasan a ser, por decirme, con maniquíes, con robots, ¿cierto? Con muñecas inflables o muñecos inflables, etcétera, ¿qué pasa? ¿Y qué ocurre con nosotros? ¿Y qué ocurre con nuestra poética? ¿Qué ocurre con nuestra psicología? ¿Qué ocurre con nuestra literatura? ¿Y qué ocurre con nosotros? Hace un par de semanas salió a la luz uno de esos estudios que se tildan de visionarios, diciendo que para 2030 el ser humano iba a dejar de tener encuentros sexuales. O sea, hasta allá realmente vamos a llegar. Sí, de verdad nos vamos a desconectar tanto como del otro, como dice el profesor. ¿Ustedes qué opinan de eso? Pues porque es que... Yo creo que la tecnología tiene una influencia directa en todo el comportamiento humano. Creo que de cara a la sexualidad específicamente tiene una cantidad de bondades maravillosas, pero también se está perdiendo esa posibilidad de desarrollar un contacto humano, ¿cierto? Un contacto que no esté mediado por ningún instrumento, y eso tiene mucho que ver también con el uso del lenguaje y de la imagen. Por eso, digamos, en el hecho de establecer conversaciones de tinte sexual a través de las redes, yo creo que deberíamos empezar a hacer también el ejercicio de mezclarle poética al asunto, ¿cierto? Porque cuando el asunto es demasiado explícito, se pierde la poética de lo sexual. Total, qué pena. Un tipcito. Los emoticones no son escritura erótica, pilas. O sea, pero es que no son como más de matapasiones. El bananito y el diablito no es escritura erótica, eso no. Disculpen, voy a hacer un alto aquí porque es que me llega una pregunta de la amiga de una amiga, o sea, a mí nunca se me ha pasado por la cabeza, y es, tengo un problema. Cuando me escribe mi amigo, alcanzo a excitarme con sus palabras, pero cuando lo hace mi novio, solo me produce sueño y aburrimiento. ¿Qué hay para responderle a nuestra amiga? Que el amigo es un poeta. Y que tiene un problema el hijo de madre. ¿Cómo se resuelve eso? No, el problema lo tiene el novio realmente. El problema lo tiene también, el novio. es verdad, sí, necesitamos que ese novio empiece a leer para que empiece a pensar la sexualidad de una manera distinta y pueda desbancar al amigo poeta. Es la hora de que ella se pregunte qué es lo que quiere, qué es lo que la erotiza. Repetimos la frase para que pensemos en esa pareja que sufre. Es que eso puede ser muy miedoso. O sea, lo que ella está diciendo es un miedoso en este momento turbulento, de una turbiedad tremenda, y es que está numeral Me Too. Entonces, eso sí no me lo pueden cambiar, porque hay una condición, lenguaje, imagen, psicología, emoticón, ¿cierto? Que también cabe ahí. Entonces, un poco, ¿qué es y cómo trato al otro? ¿Desde dónde lo trato? Si el otro no sabe yo qué le quiero decir, cuánto le estoy diciendo lo que le estoy diciendo, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo me comunico con él y cómo le comunico que yo no le estoy diciendo que me lo dé? ¿Cierto? Y después ella o él deduce que yo estoy diciendo que me lo dé. Ajá. Bien, es ahí donde está el quid de la cuestión que a mí me interesa, y es el fenómeno de la censura, el carácter inquisitorial con el que se tratan las relaciones, que nosotros llamamos todavía tabú. No existe tabú, lo que existe para mí es el miedo a la censura, el miedo al carácter inquisitorial o sancionatorio de la sociedad o a quien le hablo. A ser juzgados por una cosa u otra que digamos o hagamos. Y la otra pregunta yo que trato sería, con estudiantes ya sabrán mi tormentosidad, Y la otra pregunta sería, ¿qué está poniendo ella, qué está poniendo la amiga de tu amiga para erotizar también a su novio desde lo que a ella la mueve, ¿cierto? Porque
con el amigo está pasando otra cosa, ¿cierto? Su energía está circulando de una manera distinta en la relación con su amigo. O sea, Eso también hay es un como equipo de fútbol y el emergente está que se gana la titular. Para poner así un ejemplo, yo quiero que en este tema del que hemos hablado también, Rico, Carolina, nuestra sexóloga de cabecera, también nos dé como su opinión, que la tenemos por allá lejitos. La literatura erótica es uno de los tipos de estímulos sexuales efectivos que se pueden utilizar para enriquecer el deseo. Incluso a nivel de sexoterapia la utilizamos muchísimo para el tratamiento del deseo sexual hipoactivo, que es cuando el deseo está muy bajito, y también como un recurso erótico para que en pareja leamos un poco de literatura erótica y, por qué no, fantaseemos con eso que leímos al momento de un encuentro sexual. Definitivamente es una excelente herramienta. Hoy en día, esa literatura pasó al celular. ¿Y qué pasa con los chats? Que existe una nueva forma de erotismo a través del chat que se llama la chat-escoptofilia. Chatfilia es solamente cuando disfrutamos o nos erotizamos chateando, y chat-escoptofilia cuando disfrutamos escribiendo y viéndonos a través de la cámara. Si bien es cierto, ha hecho que los preámbulos sean muy pequeñitos y que probablemente no sea igual a tener ese contacto físico, no podemos negar que la forma como muchas personas hoy en día se están relacionando eróticamente, y que sin decir que sea buena o mala, es una alternativa erótica que hoy en día también se está utilizando y mucho. Con toda confianza. Hay una cosa en la que no hemos profundizado hoy, y es que uno de nuestros invitados además se le apunta, invitada realmente, a escribir sobre este tema, y es Diana. Entonces yo quiero que Diana nos dé una leidita. Ella ya nos mostró por aquí algo corto sobre eso que escribe a partir de la sexualidad. Vale, perfecto. Este es un poema de este libro que se llama Ojos de Gata, además bien sugerente, Ojos de Gata. Cochinilla, te mereces milla clásico. Secretico. El poema se llama Sopla. Salta como un gato dispuesto a la rapiña. Fulmíname al trueno de tus ojos de color innominado. Husmea entre mis piernas con bigotes de escarcha y rebáname a navajazos de tu boca. Acéchame en el sigilo de tus manos. Deshiélame. Bébeme a sorbos dulces en la copa en que te embriagas. Relata en mi oído tu eclosión y mírame hacerme marejada. Y cuando no quede de mí más que una tenue llama, sopla. Ay, muchacho. Yo creo que yo cometí un serio error al pedirle a Diana que leyera esa vaina, porque me puse como incómodo. Espérate que me acalore. Enfoca para otro lado, que esta vaina está que arde. Lo de marejada, entonces. Es que como fue que lo me de toqueó. marejada. No. Acabas de tocar un punto. Erotismo es actitud. Total. Actitud. Un abanico. Cae bien por este lado. Sí, Totalmente. Yo quiero preguntar algo, o sea, con respecto a lo que acabas de leer, ¿qué disposición tendría que tener uno para leer literatura erótica, o qué nos proporciona este tipo de literatura? Porque, Mira. No, disculpa, porque en este momento, o sea, aquí todos acalorados quedamos, y más con tu super tono de Me quedé voz. como así. Y no, pues, ni para qué tubo de pole dance, saqué el libro. Sí, me funciona, no necesito tubo de pole dance. Creo que el punto, más que la disposición, es el asunto de la imagen. La poesía es muy poderosa en eso, y creo que está por encima de otros géneros literarios en eso, porque te empodera frente a la imagen. Entonces, cuando lees poesía, no estás leyendo la descripción que otro hace de un evento, como sucede en la prosa. En la poesía te están dando toda la libertad de que produzcas tú la imagen. Entonces, por aquí hablaban de la marejada. Probablemente la marejada tenga un significado distinto en otro contexto. Entonces, tiene mucho que ver con cómo produces tú la imagen en relación con el tema. Con lo del soplo. Exacto. Con lo del soplo. O sea, yo me imaginé a Diana leyéndome eso al oído y me sopla. Espérate que o sea, la literatura también son las imágenes, también es leer al otro en voz alta, cuando uno tiene ese juego en pareja de ¿por qué no nos sentamos a leernos algo que cambie nuestra visión de la Y sexualidad? que con el tema de la marejada, por ejemplo, díganme si les parece que la palabra orgasmo describe la sensación orgásmica. Nunca. No.
Nunca. No, realmente no. Entonces, ¿qué tan importante poder hacer uso de las metáforas y de todas las otras figuras literarias que están disponibles para eso, para producir la imagen de lo que las palabras en estricto sentido no pueden decir? Sí, yo creo que tenemos, lo que nos da la literatura, ya hablando muy en serio en medio de esta recocha que yo pongo, es que nos da más herramientas, nos da más elementos para que inclusive el ser humano se relacione de manera distinta en esos encuentros que se dan a diario. La literatura es de esas cosas bonitas, de hecho, por algo se conecta con la empatía también, o sea, la literatura bien construida genera empatía en el ser humano. Yo creo que hay muchos elementos, y en la sexualidad yo creo que la literatura es un elemento muy bonito al que le podemos sacar mucho jugo. Si quieres ser buen amante, lee. Caramba, entonces yo debo ser un amante del carajo. Sí, también hay un factor que es esencial que se ha mencionado, que es lo estético. O sea, no vamos a hablar de la estetización, o sea, lo estético por lo estético, sino el carácter estético que transmite esas pulsiones. Que genera cosas. Que genera cosas. Entonces, por eso es que ese medio de comunicación llamado Facebook censura ciertas imágenes, la pornografía, ¿cierto? Pero también lo hace ahora con las obras de arte. Hay que hacer una tarea con el medio de comunicación Facebook para que no censure el arte ni establezca censura sobre el arte, porque entonces estaría exactamente haciendo una tarea de censurar la eclosión erótica de un ser humano, que puede ocurrir en su intimidad con otros o en medio de una comunidad también, porque es ahí donde radica para nosotros lo que llamamos la catarsis o la liberación de la libido, del deseo, de la sexualidad, porque lo que hace violencia es la contención indebida, forzada de la sexualidad, porque de la libido, en algún etcétera, momento todo eso explota. Exactamente. O sea, es así de simple, y liberamos de las formas no más recomendables. Exactamente. Tenemos que empezar a cerrar el programa, y yo quiero... Yo pensé que la libido. Ay, no, jamás, no. Prefiero arder en las llamas del infierno. Sí, pues yo sí, pues totalmente. Si ustedes pudieran resumir en una o dos palabras qué es lo más importante de la literatura y la sexualidad que genere en el ser humano, por ejemplo, ¿cómo lo resumirían? ¿Qué es lo más importante de ese género que para nosotros represente, que para el ser humano represente? Apertura. Yo creería que es apertura. Te da la posibilidad de mirar el mundo de una manera distinta. Yo lo dije y me sostengo, la imaginación. La activación de la imaginación que te da la literatura erótica en este caso hacia toda esta parte sexual es hermosa. Es muy bonito. Genera cosas muy bonitas en el ser humano. Yo citaría a Charles Baudelaire, el poeta francés del simbolismo, que me enseñó siempre que para todo en la vida había que tener 3 principios básicos: lujo, calma y voluptuosidad. ¡Ah! ¡Qué bonito de cierre! Aleja, se nos acabó esta vaina. Se nos acabó esto y nos toca terminar el programa, pero sin antes decirles que por favor nos sigan, @6y9 con toda confianza. Porque esto cada vez se pone mejor. Muchachos, chaillo, y gracias a nuestros invitados. Chao. Gracias. 6y9. Con toda confianza.